¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Muchas veces miramos el arte contemporáneo con extrañeza y nos cuesta trabajo acercarnos a las obras de arte contemporáneo, quizás porque tememos no comprenderlas. Pero muchas de las obras de arte contemporáneo están inspiradas en obras antiguas, es decir, hay obras de la antigüedad que tienen un tema muy similar al que tratan este tipo de obras. Por eso, hoy quería hacer una pequeña recopilación sobre algunos aspectos de lo desagradable que parecen algunas obras de arte contemporáneo y cómo podemos comparar estas obras con otras de época antigua, y veremos que son parecidas o que tienen ciertas similitudes. Vamos a comenzar, ¿vale? Empezamos, bueno, las obras que tenemos aquí son de los hermanos Chapman y esta es una Vanitas del siglo XVIII, para que veamos que el tema es muy parecido. Y entonces, bueno, aunque esta nos pueda parecer muy desagradable por todos los gusanos y todas estas figuras que aparecen aquí, pues el tema sería muy similar al tratado en el siglo XVII, en el siglo XVIII, que va a ser un momento muy similar. Bueno, seguimos avanzando. Vemos un escultor hiperrealista contemporáneo que se llama Tony Matelli. Esta obra se llama Total Torpor Mad Malais y representa, pues como veis, un hombre que está tumbado en una especie de cama con un montón de revistas. Incluso si viéramos la fotografía un poquito más grande, veríamos que tiene unas botellas de cerveza colocadas a los pies de esta especie de cama. Y como podéis ver, pues tiene su cuerpo pues totalmente dañado, ¿no?, por este tipo de erupciones que hacen, bueno, pues que se parezca como algo muy desagradable, ¿no? Esta, como os decía, sería la representación de Tony Matelli, que viene un poco a representar también a la sociedad, ¿no? Bueno, al estar sentados mirando la televisión sin hacer nada, a la época de aburrimiento, momentos de aburrimiento. Bueno, tenemos esta obra un tanto desagradable, ¿no?, la obra de Tony Matelli, como vemos. Vamos a fijarnos ahora en esta obra de José de Rivera, que representa a Sileno ebrio. Sileno, que era un ayudante del dios Baco, aquí lo vemos que está emborrachándose junto a otros personajes, bueno, pues personajes, algunos mitológicos como este tipo de cabra, ¿no? O bien otro tipo de personajes que, como veis, le están llenando una botella de vino. Pero yo quiero que nos fijemos en el cuerpo de Sileno, porque el cuerpo de Sileno lo podríamos comparar perfectamente con el que acabamos de ver. Es decir, esta es una obra del siglo XVII. En vez de representar el cuerpo de un hombre, no sé, no voy a decir escultural, pero bueno, veis que la barriga muy desagradable, incluso el peso de la barriga hace que caiga hacia un lado mientras levanta su brazo para recibir el vino. Así que, como vemos, dos obras muy similares, una del siglo XXI y otra del siglo XVII. Vamos a continuar, Erwin Olaf, uno de mis fotógrafos favoritos. Esta es la serie Royal Blood, que representa personajes de la realeza que murieron de forma trágica, dramática. En este caso tenemos a María Antonieta. María Antonieta pues murió, le cortaron la cabeza, ¿no?, porque coincide su época, la época en la que vivió, con la Revolución Francesa, y justo cuando estalla la Revolución, no, pero un par de años después, pues a ella y a su marido les cortaron la cabeza. Y esta es la forma que tiene Erwin Olaf de representarlo, ¿no?, un poco trágico, si queréis, un tanto desagradable, con toda la sangre cayendo, bueno, los restos de sangre en el cuello y la mirada de la cabeza de la mujer. A mí me gustaría que comparáramos esta obra, por ejemplo, con una que tiene Enrique Simonet en la Catedral de Málaga. Aquí se encuentra en la parte alta de la Catedral de Málaga, junto a la cabecera. Aquí tenemos esta representación de la muerte de San Pablo, ¿vale? San Pablo pues murió de forma trágica porque le cortaron su cabeza. Él era judío y tenía derecho a una muerte rápida, entonces no murió crucificado, sino que murió de esta manera. Le cortaron la cabeza que vemos aquí, una cabeza de forma brillante, pero tenemos separada completamente del cuello, con toda la sangre extendida por el suelo y demás. O sea que, bueno, también sería algo parecido a lo que acabamos de ver en una obra más clásica de finales del siglo XIX, este tipo de obras de tipo costumbrista, realista, que se realizan en ese momento. Como os digo, esta se encuentra en la Catedral de Málaga. Seguimos avanzando, vamos a continuar con otra obra de arte contemporánea. Erwin Olaf, para mí, es una referencia, uno de mis fotógrafos favoritos, si no el mejor de todos. Y esto es una fotografía tomada, pertenece a una serie que se llama Paradise,
Y son fotografías que se tomaron en una discoteca en Ámsterdam a principios del siglo XX, en el año 2001, donde, bueno, pues había un ambiente un tanto especial de, no sé, hedonismo, sexo, extrañeza, disfraces, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, son varias fotografías mezcladas. A mí me gustaría que nos fijáramos concretamente en esta mujer que aparece con barba, como vemos, pues resulta un tanto desagradable. Pero quizás la inspiración de Erwin Olaf para construir esta obra se encuentre otra vez en José de Rivera, que también es una gran inspiración de lo desagradable en el arte en muchos casos, y en esta mujer barbuda que tenemos aquí, que está dándole el pecho a un niño que, como vemos, pues parece la cara de un hombre, ¿no? Esta mujer que sufría una enfermedad al segregar hormonas masculinas justo después de dar a luz al niño, y eso hacía que le creciera pelo en diferentes partes del cuerpo que normalmente son ajenas a la mujer, ¿no? Como por ejemplo la barba o el pelo en el pecho, como digo, o en otras partes del cuerpo, ¿no? Quizás Rivera lo lleva hasta el extremo, pero bueno, estamos en una situación similar a la que acabamos de ver con Erwin Olaf en esta obra. Continuamos, vamos a ver alguna más. En este caso tenemos esta obra de Mark Quinn. Mark Quinn es uno de los artistas, pertenece al grupo de los Young British Artists, y debemos situarnos también a principios del siglo XXI para este tipo de obras. Mark Quinn decidió hacer un autorretrato. Como vemos, es un autorretrato suyo, pero realizado con su propia sangre. O sea, se estuvo extrayendo sangre durante bastante tiempo, hasta tener hasta 5 pintas de sangre, y entonces, bueno, pues compone el autorretrato. Como además él era en ese momento, pues, era alcohólico, digamos que tenía una dependencia del alcohol, pues él hace que su propio autorretrato tenga una dependencia de la electricidad, ¿no? Porque si no tuviéramos esto completamente frío, es decir, helado, pues no se mantendría de esta manera y la sangre se deshace, ¿no? O sea que hay una dependencia de la electricidad para que nosotros podamos observar el autorretrato de la manera en la que lo vemos ahora mismo. Bueno, me gustaría comparar la obra de Mark Quinn con cualquier cabeza que tengamos de San Juan Bautista. Yo he cogido esta, pero vamos, tenemos un montón de ellas, sobre todo durante la época barroca, este tipo de escultura, ¿no? Con la cabeza separada del cuerpo, que además, si la miras de lado, es decir, la miras por aquí, pues puedes observar cada uno de los, digamos, pues bueno, pues de las zonas de comunicación del cuerpo, ¿no? Con el estómago, con los pulmones, con la zona de la yugular, ¿no? Es decir, de la sangre que sube al cerebro. Es un poco desagradable, es bastante desagradable, pero bueno, lo tenemos, y aparecen un montón, digo, he cogido esta por coger una de las cabezas de San Juan Bautista, pero vamos, hay muchísimas a lo largo de la iconografía barroca en España. Bueno, Jake and Dinos Chapman me resulta curioso, vamos, no solamente muchas de sus obras, porque tenemos esta obra que, si nosotros la vemos, entramos en un museo de arte contemporáneo y vemos la obra, pues nos daríamos cuenta de que bueno, es bastante desagradable, ¿no? Miembros separados y demás, la cabeza encima del árbol, todo esto. Y simplemente, si no conocemos un poco de dónde viene esta obra, pues seguramente estaríamos bastante sorprendidos, ¿no? Pero claro, aquí tenemos un dibujo realizado por Francisco de Goya, que corresponde a la época de los desastres de la guerra, y donde vemos algunas de las atrocidades, pues, que se cometieron durante ese momento de la guerra de la independencia entre 1808 y 1812 en España, y donde vemos que esto es un dibujo, la fuente de la inspiración para estas esculturas de estos hermanos ingleses, que también se caracterizan porque sus obras, pues, llaman bastante la atención. Vale, y vamos a concluir con una última obra, que es de Tracy Emin, una obra del año 1999 que estuvo nominada para el premio Turner, que es el premio de arte contemporáneo más importante que hay en Inglaterra, en el Reino Unido, y que se llama My Bed, ¿no? Mi cama. Entonces, en My Bed, pues en esa época parece que Tracy Emin, la artista, estaba pasando por una época de depresión, y entonces, bueno, pues nos muestra su habitación y lo que sería su cama, ¿no? Su cama lo vemos
perfectamente podemos observar cómo el color de la sábana tiene, bueno, pues restos de todo tipo de cosas, ¿no? De sudor y de todo tipo de fluidos, ¿no? Porque este color amarillo no es muy normal. Y entre todas las cosas que vemos aquí, entre este desorden de vodka, botellas de vodka, papeles y demás, pues aparecen pues, algunas bragas del artista, secreciones, como decimos, algún preservativo, todo este tipo de cosas aparecen aquí, lo cual la obra llama bastante la atención, como os digo, y un poco si conocemos la historia, también no nos resulta un tanto desagradable, como decimos, que es un poco lo que estamos viendo en lo que estamos hablando hoy. Y yo quería comparar esta obra con esta otra de uno de los grandes maestros del barroco, del inicio del barroco, que es Michelangelo Merisi, el Caravaggio, conocido como Caravaggio, que representa, esta es la obra, la muerte de la Virgen María, el tránsito, ¿no?, de la Virgen María, que habitualmente se hacía el tránsito con una dormición, ¿no? Es una dormición de la Virgen. Pero el tema, lo desagradable del cuadro no está en la pintura, que está muy perfectamente realizada, con los apóstoles y lo que se supone que es el cuerpo de la Virgen, sino porque la mujer que había elegido como modelo Caravaggio para hacer esta pintura era una prostituta que había aparecido ahogada en las aguas del río Tíber en Roma. Y entonces, bueno, pues eso, incluso se puede observar cómo el vientre estaba hinchado porque esta mujer había muerto ahogada. Entonces, utilizar una prostituta para representar el cuerpo muerto de la Virgen María, pues resulta un tanto curioso o desagradable, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la despedida del vídeo, gente. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Con esta imagen de Erwin Olaf, pues nos despedimos, no sin deciros que si os ha gustado el trabajo que hemos hecho, pues un like nos ayuda mucho, y que os animo a todos a suscribiros al canal también, porque tenemos una actividad constante, y que si tenéis algún comentario, alguna cuestión, algo en lo que no estáis de acuerdo, pues nada, podéis escribirlo y nada, establecemos un pequeño debate, o si está en mi mano resolver alguna pregunta, pues nada, yo lo haré. Muy bien, gente, pues un saludo a todos, espero que os haya gustado, como he dicho, y hasta el próximo vídeo.